El proyecto Gramophone es un proyecto europeo cuyo objetivo es el desarrollo de materiales solventes sólidos para captura eficiente de CO2. Se trata de dar un paso de gigante en cuanto a eficacia de tecnologías de captura de CO2. Como estamos hablando de solventes sólidos, el proyecto Gramophone está focalizado no solo en el desarrollo, en la investigación, en nuevos materiales innovadores para capturar ingentes cantidades de CO2, sino además en el desarrollo y en la evolución de los procesos de desorción de ese CO2 capturado de una manera energéticamente muchísimo más favorable. Por eso, en el proceso Gramophone podemos identificar dos diferentes fases o tecnologías diferentes. Por una parte, el desarrollo de los solventes sólidos, basados en innovadores materiales MOFs, que son Metal Organic Frameworks, combinados con óxidos de grafeno, y además también se está trabajando en aerogeles de óxido de grafeno modificados con grupos amino. Por otra parte, de una manera totalmente paralela, estamos desarrollando procesos de desorción con microondas que mejoren los costes energéticos actuales de los procesos de desorción más habituales de los solventes sólidos. En ese sentido, estamos colaborando con una serie de socios europeos que cumplen todas las ramas o todas las necesidades tecnológicas para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto Gramophone. Partners, socios, que incluyen tanto centros de investigación como empresas. Y muy importante, este proyecto implica el comienzo de una colaboración no solo entre socios europeos, sino también entre socios coreanos. Corea tiene un histórico muy grande en cuanto a tecnologías de captura y utilización de CO2, y evidentemente de la cooperación entre Europa y Corea pues solo pueden salir cosas buenas, y eso ha sido uno de los grandes hitos que hemos conseguido y que vamos a seguir consiguiendo en el proyecto Gramophone. Con un poco más detalle acerca del desarrollo del proyecto Gramophone, si nos centramos en los materiales solventes que estamos trabajando, por una parte estamos investigando y trabajando en fenómenos de quimisorción muy estables, donde lo que tenemos son grafenos, óxidos de grafeno modificados con grupos amina, que van a provocar un proceso de interacción entre el CO2 y ese grupo amina, generando enlaces covalentes entre el CO2 y la amina en forma de carbamatos. Ese proceso químico es totalmente reversible, es decir, podemos pasar con temperatura del carbamato nuevamente a la amina y al CO2 libre. Eso sería el proceso de desorción. Y lo que estamos desarrollando son geometrías y estructuras aerogeles. Aerogeles son estructuras enormemente porosas que lo que se trata es optimizar al máximo el flujo del gas a través, tener altas superficies específicas donde capturar de manera eficiente ese CO2. Por otra parte, otro de los materiales estrella que estamos trabajando en el proyecto Gramophone son los MOFs, los Metal Organic Frameworks. Estamos trabajando con diferentes tipos de Metal Organic Frameworks, caracterizados todos ellos por ser muy selectivos respecto a otros gases en la absorción de CO2. Además, estamos combinando esos MOFs con óxidos de grafeno, mejorando lo que es la estructura, la disposición de esos MOF en la superficie planar del óxido de grafeno, para tratar de optimizar al máximo posible la absorción de CO2. Algunos resultados que podemos enseñar en estos momentos son tres tipos diferentes de materiales que hemos desarrollado en el proyecto. Por una parte, los aerogeles de óxido de grafeno modificados con aminas, donde tenemos unas tasas de absorción de CO2 bastante elevadas, en torno a 1,5-2 milimoles por gramo. No son de las más altas, pero este material es muy estable térmicamente y muy estable químicamente. Por otra parte, también hemos desarrollado algunas mezclas, algunos materiales combinación MOF-óxido de grafeno, con unas prestaciones de absorción de CO2 en torno a 2-3 milimoles por gramo, pero en este caso son MOFs muy estables térmicamente también y muy estables mecánicamente. Además, hemos desarrollado
finalmente una serie de MOPs combinados con óxido de grafeno tremendamente eficaces en cuanto a absorción de CO2. Estábamos hablando de niveles de CO2 en torno a 8-9 milimoles por gramo. Esto es una barbaridad, siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando a 25 grados centígrados y un bar de presión. Pero la contrapartida de estos materiales es que son muy inestables, sobre todo frente a mezclas de gases con elevada humedad. Pero de todas maneras tenemos soluciones para todos los escenarios posibles que se nos puedan plantear en cuanto a gases. La segunda parte importante del proyecto Gramophone es, como he comentado, la desorción. Y para eso estamos desarrollando un prototipo de desorción mediante tecnologías de microondas. Y aquí, digámoslo así, el principal factor diferenciador es utilizar el óxido de grafeno. El óxido de grafeno tiene una especial afinidad a la hora de interaccionar con las microondas, que implica que la velocidad de calentamiento de este material, una vez ha capturado CO2, va a ser mucho más rápida y por lo tanto mucho más eficiente con óxido de grafeno que sin óxido de grafeno. Finalmente se han hecho estudios tecnoeconómicos acerca de cuál puede ser potencialmente el impacto de estas tecnologías de captura de CO2 basadas en solventes sólidos en diferentes tipologías de industria que tenemos a nuestra disposición. Plantas energéticas, plantas cementeras, plantas siderúrgicas, y evidentemente la efectividad de la tecnología Gramophone no va a ser la misma, o no prevemos que sea la misma, en cada uno de los escenarios. Por ejemplo, podemos observar evidentemente en cálculos y escenarios muy iniciales que, por ejemplo, en plantas energéticas no hay un beneficio claro, una reducción de costes a la hora de emplear la tecnología Gramophone. Sin embargo, en plantas cementeras podemos observar una mejora inicial, repito, esos son cálculos preliminares, de hasta un 48% de coste-beneficio, y en plantas siderúrgicas de hasta un 16%. Evidentemente, otro hito que estamos alcanzando en el proyecto Gramophone es la cooperación con nuestros socios coreanos. Yo creo que esto es una de las principales fuentes de avance tecnológico que estamos obteniendo, porque la tecnología coreana combinada con la tecnología europea, yo creo que está dando sus frutos. Y desde aquí me gustaría agradecer enormemente toda la predisposición y el buen trabajo que hemos desarrollado conjuntamente entre los socios europeos y los socios coreanos. Muchas gracias.